Mis amados, hoy vamos a ver el poder para hacer riquezas. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Toda dureza de corazón que es quebrada por el poder de la palabra. Toda actitud, Señor, carnal es derribada. Toda estructura mental es rota en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra, Señor, rompe la roca como el martillo rompe la piedra, Señor. Y declaro, mi Rey, que tu palabra cae en buena tierra y da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno en medio de tu pueblo. Y una unción de gracia y una unción de finanzas se desata en esta casa por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Mis amados, nos preguntamos, ¿será posible eso? ¿Será posible que alguien tenga una unción financiera? ¿Una unción para hacer finanzas? ¿Una unción para hacer las cosas? Pues mis amados, quiero mostrarles por la palabra de Dios que sí, que Dios desata poder para hacer riquezas en esta tierra. Vamos a la palabra, Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Y vas ahí a esa palabra y vamos a leerla. Dice allí Deuteronomio 8, 18. Dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Estoy leyendo la nueva versión internacional, pero mire lo que dice la Reina Valera. Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen que Dios te puede dar poder para hacer riquezas? Para funcionar en esta tierra, para ser bendecido, para vivir en la abundancia que viene de Dios. Eso lo dice la palabra, mis amados. Es posible, podemos tener unción, podemos tener poder espiritual para hacer y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:10, dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Qué quiere decir aquí Pedro? Todos hemos recibido un don, pero cada uno póngalo al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, háblalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Mis amados, dice aquí la palabra: cada uno ponga esos dones al servicio de las personas, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, para que en todo sea Dios glorificado por los siglos de los siglos. Mi amado, el don, el poder, la gracia, los talentos que Dios te da a ti para hacer riquezas, es para que el Cristo de la gloria sea glorificado, para que Él reciba la gloria, Él reciba la alabanza y el poder. En el testimonio de Rafa, la señora no lo llamó por bien parecido, aunque es bien parecido. Es lo que Dios, lo que tiene de Dios en él, es lo que hizo que pasara eso. La fe, la confianza en Dios. Y mis amados, dice: cada uno ponga esos dones al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia de Dios. Es decir, tú eres un administrador de los dones y talentos que Dios te ha dado. No eres el dueño, eres un administrador. ¿Quién es el dueño? Pues el dueño del universo es el dueño del talento y el don que te ha dado Dios a ti. Pero aquí habla de los dones innatos. Diga conmigo: dones innatos.
El primero dice, el que habla, hágalo como el que expresa las mismas palabras de Dios. ¿Tú sabes que hablar es un don? Hay una gracia, hay un favor. Hay personas que hablan y la gente le llega y empiezan a escucharlo, porque hay una gracia, hay un favor de Dios en ello. Mis amados, dice, pero el que habla, hable como expresara las mismas palabras de Dios. Pero dice, el que presta algún servicio, por ejemplo, el que administra, o el plomero, o el músico, o el ingeniero, o el cocinero, o el mensajero, sí, dice, hágalo como que el que tiene el poder de Dios. Es decir, hágalo creyendo que tiene unción para la ingeniería, que tiene unción para la plomería, que tiene unción para la mensajería, que tiene unción para ser cocinero o unción para hacer riquezas, mis amados hermanos. Cuando hablamos de los dones y los diferenciamos, podemos ver cómo se complementan los dones del Padre, los dones de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Yo quisiera aquí 3 voluntarios rápidamente que vengan aquí, por favor. 1, 2, ya están los 3 voluntarios aquí. Y mire lo que van a representar ustedes hoy. Van a representar la Trinidad. ¿No le parece espectacular? Porque ustedes son hechos a imagen y semejanza de Dios. Bien, ayúdenme ahí, Carlitos. Ahí. Vamos a ver, entrégalo a ver cómo le sale. A ver. Bien. Bien. Mire cómo le salió a él. Yo no lo dije, entréguelos así. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cierto? Bien. Aquí vemos los dones del Padre. Mis amados, dice, ¿qué dice ahí, Karina? Dones del Padre. Talentos naturales y dones innatos. Escúchalo bien. Todos los hombres tienen la gracia y el favor de Dios, que a todos los hombres, creyentes y no creyentes, Dios le da talentos naturales y dones innatos. Hijos de Dios, cristianos, musulmanes, budistas, ateos, todos tienen talentos, todos tienen algún don en su vida. Es decir, esa es la misericordia de Dios, que así como el sol sale para todos, los dones del Padre fueron repartidos para todos. Pero tenemos aquí los dones del Hijo Jesucristo. Estos dones ya no son para todos. Estos dones son para aquellos que han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que se han arrepentido, que han dado su vida a Cristo y le siguen. ¿Cuáles son esos dones? Don apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para quién son esos dones? Para los que han nacido de nuevo, para los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí tenemos los dones del Espíritu Santo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas y milagros. Los dones del Espíritu Santo. ¿Para quién son los dones del Espíritu Santo? Para los que viven en la fe de Jesús y caminan con Jesús y viven en la comunión de Dios y viven buscando a Dios. Dios lo bendice con los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones del Espíritu Santo? Los podemos dividir en 3 grupos. Primero, lo que Dios quiere que yo sepa. Diga conmigo, lo que Dios quiere que yo sepa. ¿Y eso viene a través de qué? De revelación o conocimiento. Viene a través de discernimiento de espíritus y viene a través del don de sabiduría. Dios nos muestra el entorno espiritual, nos muestra lo que está sucediendo, lo que Dios quiere que yo sepa. Pero luego viene lo que Dios quiere que yo diga. Estos dones de habla vienen a través de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Lenguas e interpretación de lenguas y profecía es lo que Dios quiere que yo diga. Y luego dice lo que Dios quiere que yo haga. Vienen a través de sanidades, milagros y don de fe. Gracias, pueden sentarse, mis hermanos. Entonces podemos ver aquí que hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo.
Los dones naturales, los dones innatos, los tienen todas las personas, creyentes y no creyentes. Esa es la misericordia de Dios. Pero los dones espirituales, se necesita que la persona nazca de nuevo, que su espíritu nazca para que pueda vivir en esos dones espirituales, mis amados. Entonces, cuando vemos la diferencia, vamos a entender un poco. Veamos un ejemplo en la palabra. Mis amados, Saúl fue elegido para ser el primer rey de Israel, lo cual nos muestra que Dios vio en él algo diferente. Dice la palabra que David era alto, era bien parecido, era juicioso, era trabajador, era atento, era obediente. Dice, mire, este tiene buenos dones naturales, este tiene buenos dones innatos, yo lo voy a escoger como rey, mis amados. Entonces, dice, primera de Samuel capítulo 9, verso 2, dice, Saúl era el hombre más apuesto en Israel, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y este versículo está para mostrarnos que Saúl tenía dones diferentes, algo que lo hacía diferente a los demás, mis amados. Entonces, pero no era suficiente para ser rey. Alto, mono, rubio, bien parecido, con buena palabra, no era suficiente para ser rey. Necesitaba del poder de Dios, del ser investido del poder de lo alto. Necesitaba una unción especial, necesitaba una unción para reinar. Por eso Samuel profetizó esa unción sobrenatural. Mira lo que dice primera de Samuel 10, 6 y 7. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido todas estas señales, haz lo que te viniere a tu mano, porque Dios está contigo. Mis amados, le dice Samuel, cuando seas lleno del Espíritu, cuando seas investido del poder del Espíritu Santo, no solamente vas a hablar, sino vas a hablar con poder. Vas a profetizar. Mira lo que dice primera de Samuel 10:1, dice, entonces tomó Samuel un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor que te ha ungido para que gobiernes a tu pueblo. Samuel fue ungido. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es decir, Dios quería que Saúl fuera el rey de Israel, pero no era suficiente con ser alto, bien parecido, inteligente y trabajador. Mis amados, en el mundo hay muchos cristianos así, como Saúl, bien parecidos, inteligentes, trabajadores, pero que no buscan ser investidos de la unción de lo alto. Desprecian al Espíritu Santo, creen que con sus habilidades naturales es suficiente. Y yo le tengo en esta mañana una mala noticia para algunos. Tus habilidades naturales no son suficientes. Tú necesitas del poder de Dios para vivir en esta tierra. Mis amados, encontramos aquí que Saúl tenía una unción para gobernar. Mis amados, y no solamente Saúl, tú necesitas unción para hacer las cosas. Hasta los impíos saben de eso. Diomedes Díaz escribió, si quieres ser zapatero, quiero que seas el mejor. Hasta los impíos saben eso. Pero a veces a los cristianos no se les revela eso, que tú tienes que ser el mejor en lo que haces. Y eso no es solo con tus habilidades naturales. Necesitas el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Mis amados, Saúl fue un gran rey hasta que algo sucedió en su vida. La Biblia nos dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl.
el gran rey Saúl, la unción, la presencia de Dios se fue. Y solamente quedó el Saúl alto, apuesto, de ojos verdes, buena gente. Pero eso no le servía para reinar. Y a partir de ese momento, lo único que tuvo fueron sus dones naturales. Era alto, buen mozo, líder, buen trabajador, pero no fue suficiente para mantenerse como rey. Mis amados, el respaldo de Dios se fue de la vida de Saúl y vino sobre él un espíritu del enemigo de enojo, de celos, de venganza, de enfermedad y de muerte, y terminó desechado por Dios. ¿Sabe qué dijo Dios de Saúl? Me pesa haberlo puesto por rey. Y a veces Dios dice de algunos, me pesa haberlo bendecido, porque se olvidó de mí. Me pesa haberlo prosperado. Cuando no tenía nada me buscaba, y ahora que tiene todo ni se acuerda de mí. Me pesa haberlo prosperado, me pesa haberlo bendecido. Eso dijo Dios de Saúl. Mis amados, otro que fue ungido por Dios para reinar fue Salomón. Salomón también tenía dones innatos. Y un día, mientras Salomón dormía, en un sueño se le apareció el Señor y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón, en vez de pedir riquezas y una larga vida, que es lo que cualquiera hubiese pedido, él le dijo en Primera de Reyes 3:9: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Otra dice: dame discernimiento, dame entendimiento para poder gobernar, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Dame unción para gobernar. ¿Y saben qué? A Dios le agradó lo que pidió Salomón. Otro le hubiese pedido otra cosa, pero él pidió sabiduría para administrar, para gobernar con justicia. Por eso Dios le dice: te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio, Salomón, y entendido, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Y Salomón era muy sabio, muy entendido. Uno de los casos más prominentes de Salomón es cuando vienen dos mujeres y le presentan un pleito delante del rey. Dice: no, mire, esta mujer se acostó sobre su hijo y lo mató y me quitó el mío, y ahora dice que el mío es de ella. Y entonces uno: no es el mío, y la otra: no es el mío. Y el rey dijo: no, venga, yo lo decido. Deme una espada. Dice: vamos a partirlo por la mitad y dele la mitad a cada mujer. Y la verdadera mamá, su corazón le ardía, le palpitaba. Dije: no, mejor que viva, déselo a esa mujer, pero que el niño viva. Y dice Salomón: esa es su mamá. La sabiduría de Salomón era tan grande, ¿sí? Eso es poderoso. Y dice la palabra allí que cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados, porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Mis amados, una unción para gobernar, unción para tomar decisiones, unción para impartir justicia. Pero también hay una sabiduría humana, y es aquella que se adquiere en la universidad. En la universidad se adquiere conocimiento, y con los años de experiencia se adquiere a través de errores y aciertos, se adquiere experiencia. Pero eso no quiere decir que vuelvas a cometer errores. Yo le pregunto, generalmente cuando en una casa roban en la casa y hay personas, ¿quiénes sabían? O un niño o una persona mayor de edad. Mi amado, nadie está exento de volver a caer en errores, de que el enemigo robe ventaja, le quite. Mis amados,
Pero también hay una sabiduría que es divina. Es un don que se adquiere del Espíritu Santo. Es un don que se adquiere por gracia. Dice Santiago 1:5, dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará a todos en abundancia. Aleluya. Mis hermanos, Salomón tuvo mucha sabiduría. Mira lo que dice allí, Primera de Reyes capítulo 4, del 29 en adelante. Dice: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro entre ellos, ¿sí? Y dice la palabra que su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro, y era un versado en botánica y todas estas cosas. Y dice la palabra en el verso 34: y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿De dónde venía la sabiduría de Salomón? ¿De dónde viene la sabiduría para prosperar? De Dios. Por eso, mis amados, Dios quiere que hoy, además de apreciar los dones innatos que Él nos ha dado, le pidamos los dones del Espíritu Santo. Los dones innatos son esas habilidades, esas capacidades que tenemos para hacer las cosas, y que cuando los trabajamos, eso se intensifica más y crecen más. Porque hay personas que tienen dones y no los utilizan. Una vez estaba hablando con un médico, tenía un almacén grande, y dice: uy, qué oso, qué rabia. Mire, viene una cantidad de gente allá a la puerta a tocarme que le diga algo por una enfermedad. ¿Yo qué me voy a poner a eso? Tenía el don, era médico, tenía mucho dinero, pero no quería servir. Hay personas que tienen el don y no lo utilizan. Y cuando el don no se utiliza, se atrofia. Los dones innatos son como, por ejemplo, los dones de cantar. Cantar es un don innato que lo puede hacer un hijo de Dios como lo puede hacer un impío. Es un don. Enseñar. Algunos otros tienen esa gracia de enseñar, de diseñar, de pensar. A mí me gusta mucho cuando Jesús, que es experto en fugas, goteras y todas esas cosas, y uno dice: mire la gotera por ahí, y él empieza a pensar: no, déjeme pensar. Y empieza a mirar por aquí, por aquí, por aquí. Dice: no, esa gotera viene de por allá, porque pensó primero. Y tenemos que aprender a pensar. Hay algunos que no quieren pensar. Utilice el cerebro, piense antes de tomar cualquier decisión. Piense por un momento. Mire los pros, los contras, lo bueno, lo malo, lo que puede pasar. De pensar, de escribir, de administrar, de restaurar. Mi esposa tiene un don precioso y poderoso de restaurar, de organizar, de ingeniar, de planear. A mí me gusta mucho planear, de liderar, de cocinar, de inspirar, de animar a otros, de oír, de conciliar. Otros tienen don para las ventas, para la música, para tocar un instrumento, para las matemáticas. Mi sobrina estudió matemáticas. Yo dije: ¿cómo se le ocurrió estudiar matemáticas? No, es un don, es una gracia que Dios le da. Las ciencias, las manualidades, programación para el negocio, los deportes. Algunos tienen don para el deporte, para la creatividad, son creativos, para el humor. Todos esos dones son innatos, están ahí. Y tanto los creyentes como los no creyentes los tienen.
Algunos los utilizan, otros no los utilizan. Pero Dios a todos le dio dones. Pero por el otro lado están los 9 dones del Espíritu Santo, que deben complementar los dones naturales. Y ya vimos los dones del Espíritu Santo. Mis amados, escúchalo bien. Ahora, cualquiera puede tener talentos naturales, pero no todos pueden tener los dones del Espíritu Santo. Solo los que han creído en Jesús pueden tener los dones del Espíritu Santo. Solo ellos pueden tener los dones del Espíritu Santo. Mis amados, los talentos son generados, son innatos, vienen por aprender, por ir al colegio, por ir al lugar donde le enseña. Pero los dones del Espíritu Santo se reciben por fe, por la fe en Jesús. Los talentos pueden ser usados de manera egoísta para satisfacer el beneficio propio, pero los dones del Espíritu Santo deben ser usados siempre para la gloria de Dios. Y como dice allí en Efesios 4:12, para edificar la iglesia, mis amados. Los talentos pueden ser innatos o se desarrollan por medio del estudio, de la disciplina o de la práctica. Pero los dones espirituales se desarrollan primero por medio de la fe, pero luego a medida que los vamos usando todos los días. Mis amados, los dones innatos son dones de nuestra carne y la carne no es mala. Es decir, los dones son de nuestra alma, pero deben saber que son dones de la carne. En cambio, los dones espirituales son dones de nuestro espíritu en nosotros. Son dones del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, como decíamos ahí, el diablo nada tiene en mí. Los dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Mis amados, una cosa es mi perspectiva, mi intuición, mi conocimiento, que un día va a fallar. ¿No han visto eso, especialmente los comerciantes que tienen talento para comerciar? Negocio en el año, 2 negocios buenos y el siguiente todo lo perdió. Y así se la pasa todo el año. Tiene talento, pero le falta mucha práctica del Espíritu Santo en ellos. Tiene talento, sí tiene gracia para vender, pero no ha buscado la revelación del Espíritu Santo en su vida. Mis amados, para todo en esta vida, tú y yo necesitamos la presencia y la ayuda del Espíritu Santo para todo lo que hagamos en esta tierra. Mis amados, si tú confías en tu discernimiento, un día te va a fallar. Si tú confías en tu intuición, un día vas a perderlo todo. Mis amados, por eso necesitamos los dones espirituales. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Tú necesitas el discernimiento de espíritus para conocer el corazón de la gente que trabaja contigo, para conocer el corazón de la gente que te rodea. Porque muchas veces son infiltrados del diablo que vienen a robar, a chupar lo poco que tú tienes. Y vienen con una fachada y tú no te das cuenta. Y de pronto lo pierdes todo. Porque no tenías discernimiento de espíritus. Porque aún le dijeron y no hizo caso. Aún Dios en su misericordia le mandó gente que le avisó y mire, tenga cuidado con esa persona. Y dice, no, pero somos amiguis. Ese nunca me va a fallar. Esos amiguis siempre te traicionan. El único amiguis de tu vida tiene que ser Jesucristo y después tu cónyuge. Del resto te van a fallar, mis amados hermanos. Entonces, el don de discernimiento fue dado para que yo discierna. Porque lo voy a necesitar en todo en la vida. Una cosa es el conocimiento que se adquiere por medio de las cosas, de los rumores, de los chismes. Ahí me contaron, me dijeron. Y otra cosa es lo que se adquiere cuando viene de revelación del Espíritu Santo.
Una cosa es el conocimiento que se adquiere por medio de revelación, buscando la presencia de Dios. Y otra cosa es el conocimiento que se adquiere por los chismes y los rumores. Escucha al Espíritu Santo. Yo bendigo a mi esposa porque yo tengo una profeta en la casa. Ella a las 2, 3 de la mañana me está diciendo, me desperté pensando en esto. Y pensando en esto, al principio me molestaba. Cometí muchos errores. Ahora cuando me dice estoy pensando en esto, yo sé que es una orden del cielo. Yo sé que es una orden del cielo. Porque, mis amados, a veces Dios te va a hablar a ti. A veces Dios va a hablar a tu cónyuge. Y si tú no crees, vas a sufrir el daño. Vas a sufrir el daño. Mis amados, y aquí un tema poderoso. Porque Dios nos habla a través de los sueños. Y una cosa son los sueños influenciados por los deseos de la carne. Y si yo tengo un deseo de la carne, yo puedo soñar acerca de eso. Pero es un sueño de mi carne. ¿Cuántos han ayunado 3 días? Y el primer día se sueñan que están comiendo ahí un manjar. Y cuando se despiertan es la cobija que se le está metiendo. Muchos le ha pasado eso. Porque son sueños de su carne, de su deseo. ¿Sí? Entonces algunos se sueñan con el carro nuevo, con la empresa nueva. Porque es el deseo que hay en su carne y no la revelación y la dirección de Dios. Y si yo tengo un deseo de la carne, yo puedo soñar acerca de eso, pero es un sueño de la carne. Otra cosa muy diferente, un sueño dado por el Espíritu Santo. Una cosa es un sueño que viene por temores o quizá una amargura. Otra es un sueño que definitivamente viene de Dios. ¿Cómo los distinguimos? ¿Cómo sé que uno es de Dios y otro es de la carne o del diablo? Al diferenciar entre el uno y el otro, es el fruto que produce. Mis amados, el fruto del sueño en mi carne es mi afán. Tengo que hacer, tengo que comprarlo, tengo que ya hacerlo. Y hay personas que dicen, estoy pensando. Y cuando dice estoy pensando es porque ya lo hizo. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, si es de Dios, todo va a salir bien. No tengo que hacer nada. El fruto de un sueño en la carne trae obsesión, trae rabia, trae enojo, trae tristeza y hay que hacerlo rápido, rápido. Quita la paz. Pero el sueño del Espíritu Santo trae paz, trae tranquilidad. Mis amados, el fruto de un sueño dado por Dios es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Los sueños de la carne son sueños sesgados a lo que yo quiero, de las cosas conocidas, de lo que tú estás pensando o meditando. Los sueños del Espíritu Santo son sueños nítidos, en colores, van acordes a la palabra de Dios, producen una expectativa y siempre me hablan de cosas no conocidas y del futuro. Los sueños de Dios siempre me hablan del futuro, de cosas no conocidas. Todos los dones innatos producen un desinterés, una indiferencia, una apatía a las cosas de Dios. Porque los dones innatos son de la carne, son del alma. Y rechazan las cosas de Dios. Pero los dones del Espíritu siempre van a querer agradar a Dios. El don del Espíritu Santo produce admiración, produce asombro, produce sorpresa y nos lleva a temer a Dios. Entonces, aquí vamos a la práctica. ¿Cuántos quieren el poder para hacer las riquezas? Mis amados, el poder para hacer las riquezas en Dios funciona cuando los dones innatos se complementan con los dones del Espíritu y los dos trabajan en equipo. Mis amados, Dios toma esos dones innatos y luego con los dones sobrenaturales del Espíritu Santo hacen una persona imparable que va para adelante, que siempre prospera y que nada le sale mal. Pero aquella persona que desecha el consejo de Dios,
los dones del Espíritu Santo, aunque tenga la habilidad, va a vivir de fracaso a acierto, fracaso a acierto, fracaso a acierto, y así se la pasa todo el año. Mis amados, entonces, ¿es posible que Dios nos dé el poder para hacer las riquezas? Claro que sí. Y vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Recuerda que una de las cosas que el enemigo hace en la gente es deprisa, ya, vamos, rápido. Pero el Espíritu Santo te da paz, te da reposo, te da tranquilidad. Lo que es de Dios te lo guardan para mañana. Lo que es de la carne produce afán. No, yo no fui a la iglesia porque estaba buscando el negocio, porque tal cosa, porque me llamaron. No, lo de Dios espera. Cúmplele a Dios, que Dios se deleita en bendecirte. Él disfruta bendecirte cuando tú le obedeces a Dios. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona, mis hermanos? Pues necesitamos los dones del Espíritu Santo. Y el primer don que tú necesitas es el que Dios está avivando en nosotros en este tiempo. El don de hablar en lenguas. Mis amados, una persona que no ha nacido de nuevo no puede orar en lenguas, porque es un don solo para los hijos de Dios. Dice la palabra que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces tenlo presente, habla en lenguas en la mañana, en la tarde, en la noche, porque si tú hablas en lenguas te estás edificando a ti mismo, te está formando a ti mismo, te está fortaleciendo ahí hablando en lenguas. El primer don que tú necesitas para tener poder para hacer las riquezas es el hablar en lenguas. Eso quiere decir, mis amados, que cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, nuestra mente y nuestras emociones son edificadas y pasamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas a hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Otra de las cosas que es precioso, que dice la palabra, que el que habla en lenguas ora la perfecta voluntad de Dios. ¿No le parece impactante? ¿No te gustaría hacer la voluntad de Dios? ¿Hablar la voluntad de Dios? Pues habla en lenguas, porque eso dice la palabra allí en Romanos 8:26. Mis amados, dice la palabra que no sabemos qué pedir o lo que vamos a pedir en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no pueden expresarse en lo natural. Hay momentos en el mundo de los negocios que no sabemos qué hacer. Hay momentos en el mundo de los negocios que no sabemos qué hacer. Como decía alguien, si vender el maíz o echárselo a los marranos o a las gallinas, no sé qué hacer. Entonces quizás está diciendo, ¿vendo o no vendo? ¿Es tiempo para comprar o no? ¿Avanzamos o esperamos? ¿Contratamos a esa persona o no? ¿Finalizamos el contrato con esa persona o no? Ahí es donde necesita hablar en lenguas, porque por el poder del Espíritu Santo Dios te ministra. Y no solamente tienes el poder del Espíritu Santo, sino que tienes el consejo del padre de la casa, del pastor de la casa, que te guía a hacer las cosas que Dios quiere hacer. Porque nosotros tenemos esa gracia, el favor de Dios, que podemos guiar a las personas. Y generalmente cuando vienen las personas a pedir consejo, vienes a que le diga a uno que sí está de acuerdo. No, venga a estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, que eso te va a bendecir. Mis amados, otra de las cosas importantes es que el don de lenguas es el punto de partida para otros dones, para que se manifiesten otros dones. Por ejemplo, mis amados, el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus.
¿Cuántas personas han hecho malos negocios por no saber el demonio que tenían ahí enfrente? Por no saber la calaña de persona que tenían ahí. Solamente se dejaron vislumbrar por su cara bonita, por su risa y por el presente. Porque el presente ciega los ojos. Si tú vas a hacer un negocio, así sea el más pequeño, y si la persona con que vas a hacer el negocio te trae un presente, abra el ojo. Ahí no hay una buena actitud de la persona. Porque el presente, ¿qué dice la palabra? Ciega los ojos, no ve nada, no ve nada. A mí, aprendiendo de esto, 4 bocachicos me costaron como 2 millones de pesos. La persona llegó con 4 bocachicos, otra vez con mandarinas. Porque el presente enceguece los ojos. Pila los empresarios, los comerciantes. Hay algo bien impactante, que en una de las empresas, los cargos ejecutivos, una de las reglas para los cargos ejecutivos, no le reciba presente a nadie. Le recibió presente a alguien y siéntase de una vez fuera de la empresa. Porque el presente, ¿qué? Ciega. Eso no quiere decir que tú no des presentes. Lo que pasa es que tú das sin esperar nada a cambio. Pero cuando una persona va a hacer un negocio y le trae los huevos, le trae la leche, le trae el bocachico, le trae la mandarina, ¿sí? Ahí tenga cuidado. Ahí no hay una buena actitud. Ahí lo que quiere es entretenerte, que tú no veas para luego sacarte los ojos. ¿Por qué? Porque el presente ciega los ojos. Mis amados, hay algo poderoso. Dice la palabra en Génesis que Dios creó al hombre y lo bendijo. Y le dijo, mira, vaya, trabaje, produzca, te quiero bendecir más. Y escúchalo bien. Dios le dio al hombre la tierra y todo lo que había en la tierra y le dijo, no es suficiente, vaya y ponga a producir más. Y eso es lo que Dios te dice hoy en esta mañana. A los que dicen, no, ya aquí me paré. No, Dios te dice, levántese y póngase a producir. Porque Dios que quiere bendecir salvajemente. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios está. Mis amados, Dios le dice al hombre, lo bendice, vaya y trabaje, vaya y haga negocios. Pero ¿sabe qué hace el hombre? Primero hace los negocios y luego le pide a Dios que bendiga. ¿Cuántos compraron carros, negocios, quebrados, fracrasados por no pedir consejo a Dios? Ah, no, venga, bendígame esto que compré. Dios le dijo que lo comprara. Por eso algunos están enchicharronados con el carro, con la máquina, con el negocio que compraron, porque nunca le pidieron la dirección a Dios. Es más, hasta con cónyuge. Algunos están encartados con el marido o la mujer que tienen, porque no le pidieron dirección a Dios. Y esto es para los solteros. Pida dirección a Dios. Busque dirección a Dios, que eso te va a bendecir. Que Dios te tiene el mejor partido para ti. Créalo. Ay, no, Señor, pero es que yo quiero a ella, tan linda que es. Los ojos, sonrisa. ¿Sí? Una vez una persona me decía, no, ella me dio un beso y su beso era como la miel de abejas. Yo dije, este no tiene ni idea. ¿Sí me hago entender? Porque recuerda, el presente ¿qué? Enceguece. Mis amados, cuando hablamos, nosotros necesitamos, mis amados hermanos, la sabiduría de Dios. Pero también necesitamos profetizar. Y profetizar no es solamente en la iglesia. No es solamente, mis amados, en los hombres de Dios que predican. Profetizar es en todo hijo de Dios que ama al Señor. Tú debes profetizar. Debes predicar, hablar, motivar.
Pero una cosa, mis amados, es predicar en tus fuerzas. Otra cosa es hablar en tus fuerzas. Otra cosa es animar en tus fuerzas, motivar en tus fuerzas, cantar en tus fuerzas. Pero es muy diferente cuando lo hacemos proféticamente. Cuando lo hacemos proféticamente, todo cambia, se transforma. Tú tienes el poder en tu boca para profetizarle a las cosas, para declarar cada día que es el mejor día que Dios le ha dado, para decir: estas manos son productivas y hoy voy a hacer los mejores negocios que he hecho en mi vida. Hoy voy a trabajar de la mejor manera porque hoy Dios tiene algo poderoso para mí. Tú tienes que profetizar y declararlo. Tú tienes que creerlo. Mis amados, cuando hablamos en el mundo espiritual proféticamente, cuando hablamos, animamos a la gente proféticamente y no en nuestras fuerzas, todo cambia. Jesús tenía el don de hablar y lo hacía muy bien cuando él predicaba la Biblia. Dice que la gente le gustaba. En Marcos 12:37 dice: la gran multitud se deleitaba al escuchar a Dios. Se deleitaba al escuchar a Jesús. Le gustaba cómo Jesús hablaba. Algunos lo hacían mejor que Jesús, pero no tenían la unción sobrenatural que tenía Jesús. No tenían la unción para predicar. Por eso en Marcos 1:22 dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacen los maestros de la ley religiosa, de los fariseos. Los fariseos predicaban, los escribas predicaban, pero era letra muerta. Jesús hablaba y el ambiente se cambiaba y la atmósfera se cambiaba. Y eso es lo que Dios quiere de ti, que donde vaya la atmósfera cambie, el ambiente cambie, porque tú tienes el poder para hacer las riquezas. Aleluya. Mis amados, la profecía no es solo para la iglesia. La profecía, la palabra profética debe estar manifestada en nuestro trabajo, en nuestras reuniones, en nuestros negocios, en las reuniones de planeación, en las ventas, en los quehaceres. Ahí debe estar establecida la palabra profética. Mis amados, nosotros necesitamos hablar proféticamente, pero eso se logra cuando yo en la madrugada oro con el Señor, busco el rostro del Señor y en el día salgo como un gigante fuerte en la fe. Y no importa el enemigo que venga, digo: ¿cuántos son aquí? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, no, la palabra dice: no solamente para hacer negocios, sino que cuando te calumnien, cuando te demanden, cuando hablen mal de ti. Dice Mateo 10, 19 y 20, dice: no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas para decirles en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu Santo del Padre hablará por medio de ustedes. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Que sea el Espíritu de Dios que hable por tu boca. Los dones del Espíritu Santo no se limitan a lo que hablamos. A veces es una presencia, es un fuego que sentimos en nosotros o que está en un lugar. Una presencia, una gloria, un temor, que es el respaldo de Dios sobre nosotros, que es la presencia de Dios sobre nosotros, que es el favor de Dios sobre nosotros. Otro don que necesitamos para tener poder para hacer las riquezas es sabiduría. Y sabiduría es la capacidad de pensar, actuar y juzgar usando el conocimiento, la experiencia, el entendimiento y el sentido común. Eso es sabiduría. Capacidad para pensar, para actuar, para juzgar usando el conocimiento, la experiencia, el entendimiento y el sentido común. Porque algunos
hacen las cosas correctas, pero no en el momento correcto, o hacen cosas incorrectas en el momento correcto. Mis amados, sabiduría es hacer las cosas correctas correctamente, hacer las cosas correctas en el momento correcto, con las palabras correctas. Y para eso se necesita sabiduría de Dios, porque si no es mejor callar. Spurgeon dijo que la sabiduría era usar el conocimiento de una manera correcta. Y Santiago compara la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Mira que hay una comparación de la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Vamos allá a la palabra, a Santiago capítulo 3, 13 al 17. Dice Santiago así, dice: si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo de una manera honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias, amarguras y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y dice Salomón, el gran sabio, en Proverbios 1:7, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Cuándo es cuando tenemos el poder para hacer riquezas en Dios? Cuando el talento natural se une con la sabiduría de Dios, entonces tenemos poder para gobernar, para administrar, para diseñar, para crear. O tú puedes poner lo que tú haces. ¿Qué tú haces? Dilo ahí fuerte. Para trabajar, para ingeniar, para coser. ¿Qué es lo que haces? Y entonces se cumple la palabra de Deuteronomio 8:18. Dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento lo hizo con tus antepasados. Yo en esta mañana quiero que te coloques de pie, por favor. Tú tienes talentos naturales y sabes hacer muchas cosas, pero no te ha funcionado porque has dejado de lado la sabiduría de Dios. No oras, no pides consejo, no das espera. Lo primero que se te ocurrió ya lo hizo. No pensó primero. Haces cosas como esta: enchufa la lavadora y no prendió, dice no, eso debe ser el cable, coge un cuchillo y lo corta, y cuando después de una hora se da cuenta que no había luz. Así le pasa a muchos, le echan cuchillo a la cama, ahí le quitan el descanso, su paz, su comunión. Hacen las cosas, primero la hacen y luego piensan. Pero la sabiduría de Dios es diferente, y tú y yo necesitamos de esa sabiduría. Esa sabiduría que respaldó en unos años a Saúl, que respaldó a David, que respaldó a Salomón, que respaldó a los hombres de Dios y que nos respalda en este tiempo. Tú y yo necesitamos esa unción. Por eso necesitamos decirle: Espíritu de Dios, ven, bautízame, bautízame. Yo quiero esa sabiduría. Yo quiero esa sabiduría. Yo quiero ese poder para hacer las riquezas. Y ahora he entendido que no soy solo, que necesito del Espíritu Santo, que necesito ser amigo del Espíritu Santo. Por eso dice, dile: Señor, bautízame con una unción profética,
Que yo siempre declare palabras de bendición. Bautízame con sabiduría, con conocimiento, con revelación, con discernimiento de espíritus, con fe, con sanidades, milagros, prodigios. Bautízame, Señor. Yo necesito ese respaldo del cielo. Y aquí estamos, como Saúl, como David, como Salomón, diciendo: Señor, solo no podemos. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos del Espíritu Santo. He cometido muchos errores en la vida porque he sido terco, he sido orgulloso, he creído que con mis habilidades es suficiente. Y hoy me he dado cuenta que con mis habilidades no es suficiente. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Ahí clama: del Espíritu Santo te necesito. Bautízame, Espíritu Santo. Bautízame, Espíritu Santo. Necesito de ti, oh Rey de la gloria. Y como dice la palabra, como Dios levantó de Jesús, aleluya, con el poder del Espíritu Santo. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Oh, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos, porque Dios estaba con él. Dile: Señor, no más dones en la dimensión humana. Yo quiero el respaldo sobrenatural de Dios. Yo quiero una unción del cielo sobre mi vida. Yo quiero sabiduría para gobernar, sabiduría para ministrar, sabiduría para vender, sabiduría para hacer negocios, sabiduría para ser un visionario, sabiduría para liderar mi casa, mi familia, sabiduría en el derecho, sabiduría en los medios de comunicación, sabiduría en el deporte, sabiduría en las manualidades. Quiero sabiduría, Señor, porque hoy me doy cuenta que solo no puedo sobresalir en esta tierra. Necesito de ti. Dile: hoy yo quiero ese poder. Hoy yo quiero el poder del Espíritu de Dios. Hoy yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder.